constante es una integral. En general la tratamos más que todo como el área bajo la curva, que es la integral. Habíamos visto que el teorema de trabajo de energía era general, es decir, el trabajo total hecho sobre un sistema es igual a la diferencia de energías cinéticas. Eso siempre vale. ¿Sí? Habíamos realizado este ejercicio, habíamos visto la energía potencial gravitacional. La idea es que en vez de estar hablando de trabajo, hablo de energía potencial. Defino la energía potencial como masa por gravedad por altura y me doy cuenta que el trabajo hecho por la fuerza gravitacional es igual a menos el cambio de energía potencial, donde el cambio de energía potencial es energía final menos energía inicial. Ahí ya está el signo apropiado. Habíamos dicho que podía... habíamos dicho que podía fijar el cero de energía potencial donde quisiera. Lo que me importa es la diferencia y lo que va a entrar en mis ecuaciones es la diferencia, entonces no hay ningún problema. Así, yo puedo escribir mi ley de conservación de la energía como energía cinética más energía potencial inicial y es igual a las energías cinéticas más potenciales finales. Entonces lo que teníamos generalmente era un cambio, la energía se transforma. En este caso se conserva y se transforma. Habíamos hecho algún ejercicio, las barritas, de otro, habíamos visto lo de la simulación, que era interesante, y habíamos hecho este ejercicio. Hay una diferencia, es que 7.45. Ok, voy a recapitular este. En este era, ¿cuál es la velocidad acá? La velocidad final. Entonces lo hacía a partir de, podía poner el cero donde yo quisiera. Uy, no, me equivoqué. Podía poner el cero donde yo quisiera. El cero lo pongo ahí. Entonces está a una altura de 13 metros, que es 25 menos 12. 25 menos 12 me da 13, entonces allá va la velocidad final. Mi energía inicial total es igual a mi energía final. Mi energía inicial es solamente potencial. Masa por gravedad por la altura de 13 metros. Energía cinética no tiene. Mi energía final, como estoy midiendo desde acá, entonces la altura final es 0 y solamente tengo energía potencial. Energía cinética, qué pena. Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Las masas se cancelan. Me llego a que la velocidad final era la raíz de 2, GH, donde H es 13 metros. La segunda parte de ese ejercicio decía que quería la fuerza que hacen sobre las vías. Al hacerla, para mirar cuál es la fuerza que hace sobre las vías, me doy cuenta cuáles son las fuerzas que están sobre la partícula. Las fuerzas que están sobre la partícula es el peso y la normal que hacen las vías. La normal. Sumatoria de fuerzas me da peso hacia abajo, normal hacia abajo. Es igual a, estoy en un círculo, el radio es constante, y adicionalmente, como la fuerza es radial, la aceleración tiene que ser radial, quiere decir que es una aceleración centrípeta. El menos es porque va hacia el centro. Conclusión, la normal es igual a, paso este a sumar y paso este acá, es igual a m b cuadrado sobre r menos mg. Esa es la normal que están haciendo las vías. Yo tengo la velocidad, tengo la masa, tengo el radio y tengo la gravedad. Con eso calculo cuál es la fuerza normal. Esa es la fuerza que hacen las vías sobre el carrito. Por acción y reacción, esa es la fuerza con la que se presiona el carrito contra las vías, o sea, la fuerza que se hace sobre las vías. Por acción y reacción es la misma fuerza, pero en sentido contrario, que hace el carrito sobre las vías. María José, ¿listo? Bueno, ok. ¿Segura? En el Drive, usted entra a calendario y aparecen las grabaciones en cada sesión. ¿Sí? Si va a su calendario, se supone que ahí están, ¿cierto? ¿Me confirman? Así siempre me dicen que ahí están. Y ahí las encuentro yo también.
Claro que están también en mi drive, pero bueno, es diferente. Estoy confirman. Bueno, voy a mencionar aquí un par de cositas que tal vez ya había dicho. Lo que pasa es que los dos grupos no iban a la par. Preciso no los iba a la par. Me salté un pedazo, etcétera, no importa. Aquí era que, bueno, recapitulando, tengo un carrito. A medida que la energía potencial aumenta, la energía cinética disminuye, pero de tal forma que la suma de esas dos es igual a la energía total. ¿Sí? La suma de esas dos siempre me da lo mismo porque, bueno, estoy suponiendo que se conserva la energía. Cuando la energía potencial disminuye, la energía cinética aumenta. ¿Sí? Pero la energía potencial pues permanece constante. Entonces, una energía se transforma en otra. Aquí les había mostrado lo siguiente. Yo tengo dos fuerzas sobre este esquiador, pero entonces fíjense que la normal es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie porque es la definición de normal. Siempre es perpendicular a la superficie. Sin embargo, el esquiador, si está sobre la superficie, si no salta ni nada por el estilo, si se desliza sobre la superficie, él se mueve tangente a la superficie. Tangente a la superficie. Quiere decir que el desplazamiento siempre es perpendicular a la normal. Entonces, si algo se desplaza sobre la superficie, el desplazamiento es tangente a la normal y el trabajo hecho por la fuerza normal es cero. Lo que quiere decir que la única fuerza que está haciendo trabajo ahí es el peso. Entonces puedo hacer un análisis de energía. No importa que haya normal, si la normal es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo hecho por esa fuerza es cero. Y puedo hacer mi análisis de energía, vuelve y pasa lo mismo a medida que aumenta la energía cinética. A medida, sorry. A medida que aumenta la energía cinética, disminuye la energía potencial. Disminuye la energía potencial. Bien. Listo. Vamos a mirar este. Oh, les había dicho que le tomaran pantallazo, ¿cierto? Un grupo al menos. ¿Les había dicho que le tomaran pantallazo a ese o no? No me acuerdo. Tampoco se acuerdan. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Bien. Entonces, un niño parte del reposo y se desliza por un tobogán sin fricción, como se muestra en la figura. La parte inferior de la pista está a una altura h, arriba del suelo. Luego el niño sale de la pista de manera horizontal, golpeando el suelo a una distancia de como se muestra. Utilice métodos de energía y determine la altura inicial h del niño en términos de las distancias. Entonces, esto es más bien puramente analítico. Vayan mirándolo mientras yo abro aquí la otra aplicación. ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Qué es lo primero que habría que hacer? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué es lo primero que habría que hacer? ¿Cómo puedo utilizar mi conservación de la energía ahí? Ok, indicar dónde está el cero de mi altura cero y ahí indicar entonces cuáles son las energías, sí, efectivamente. No abre. Bueno, lo voy a hacer acá entonces. Voy a medir desde el piso. Entonces, mi energía inicial es solamente potencial. Masa por gravedad por la altura mayúscula. Mi energía final, pues es energía potencial, que es masa por gravedad por altura minúscula, más mi energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la magnitud de la velocidad al cuadrado. Voy a poner la magnitud, ya van a ver por qué. Entonces, es la magnitud de la velocidad.
Pero entonces, cuando el niño llega a este punto, ¿hacia dónde va la velocidad? ¿Hacia dónde va la velocidad cuando el niño llega a ese punto que acabo de rayar? Hoy están callados, chicos. Hacia la derecha, horizontal. Entonces, lo bueno del análisis de energía es que no me preocupo por las componentes X y Y. Yo aquí, pues, sé inmediatamente que la velocidad va en esta dirección. Solamente tiene componente X, ¿sí? Entonces, solamente es componente X. Quiere decir que la magnitud que aparece ahí es solamente la componente X al cuadrado porque la velocidad solamente tiene componente X. Entonces, igualo y llego a la siguiente conclusión. Llego a que la masa por la gravedad por la altura es igual a la masa por la gravedad por h minúscula más un medio de la masa por la velocidad en x al cuadrado. Es claro que las masas se cancelan. Despejo mi velocidad en x y llego a que velocidad en x es igual a, factorizo la gravedad, paso este a restar, factorizo la gravedad, el 2 lo paso a multiplicar y saco raíz. Si ustedes lo despejan, pasa eso. Paso el término con h minúscula a restar, paso el 2 a multiplicar, factorizo el 2, la gravedad y saco raíz. Esa es la velocidad con la que sale en x. Ahora, ¿qué necesitaría hacer para expresar todo en términos de d? Porque, ¿qué necesitaría hacer? ¿Nadie? Ángela, Claudia, Juan David. No, nada de eso, chicos, nada de eso. Ni derivar ni integrar. Tengo que hacer cinemática. Tengo que hacer cinemática. Yo sé cuál es la velocidad con la que sale, que es solamente horizontal, y sé cuál, bueno, en función de mis variables, y sé entonces sé la distancia, esta distancia de. Tengo la altura, efectivamente. Entonces tengo la altura y el alcance. Mis variables conocidas las voy a anotar aquí abajito. H y D son mis variables conocidas. Yo quiero expresar H mayúscula, es lo que yo quiero encontrar en función de H minúscula y D. Y no puede quedar un Bx, ahí hay un Bx. Yo podría haber despejado H mayúscula, pero en función de Bx. Entonces, em, el tiempo de vuelo es, bueno, altura final es igual a, voy a copiar las ecuaciones de cinemáticas y es sí, posición final menos es igual a posición inicial más velocidad inicial en y por el tiempo, ta, 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 ta. Y en x tengo mi posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en x por el tiempo. En este caso, mi velocidad inicial en y es 0 porque mi partícula es solamente horizontal. Mi posición inicial la tomo desde acá, entonces esto es 0, ¿sí? Y me queda lo siguiente. Me queda que altura final es 0 también, porque llega aquí al piso. Es igual a altura inicial que es h menos un medio de g por t al cuadrado, como esperaba. Y mi posición final es d, que es igual a velocidad inicial en x, que es velocidad en x con la que sale la partícula, por el tiempo. De esta ecuación concluyo que 2h sobre g raíz es el tiempo de vuelo y por lo tanto mi distancia d es igual a bx, pero bx es todo esto, es raíz de 2g h menos h minúscula por el tiempo, pero el tiempo es esto que está acá, raíz de 2h sobre g. Y eso es igual a, se cancelan las g's, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 y me queda raíz de
H por H menos H. ¿Qué hice? Hice mis ecuaciones de cinemáticas para relacionar mi altura con mi alcance y con mi velocidad de salida, que es mi velocidad en X. Esta última ecuación me relaciona las variables que yo quiero. Entonces voy a despejar H mayúscula. Lo voy a hacer aquí al ladito. Paso el 2 a dividir. Elevo al cuadrado. Y me queda, esto es igual a H por H menos H. Y se me acabó el espacio. Se me acabó el espacio. Bueno, ahí lo pueden despejar. Bueno, voy a intentar hacerlo aquí. D cuadrado sobre 4 dividido H más H igual a H. Listo. Ahí creo que es claro. ¿Ha sido claro? ¿Qué fue lo que hice? Utilicé conservación de la energía para la primera parte del movimiento. En la primera parte del movimiento me da la magnitud de la velocidad, ¿sí? Pero pues del dibujo es claro, de la física es claro, que la velocidad solamente es en X. Entonces tengo mi velocidad inicial en X, sé que la velocidad inicial es en Y, es 0. Hago mis ecuaciones de cinemática y despejo en función de lo que yo quería, que es H en función de D minúscula y H minúscula. No sé si lo hice muy rápido. ¿Vamos bien? No, qué pena, profe. ¿Podría repetir desde donde se cancelaron la gravedad, más o menos? Ahí me Ok, perdí. listo. Fíjese que esta raíz que está ahí es como si englobara todo, ¿cierto? Yo puedo poner todo dentro de una sola raíz. Entonces, como están dentro de una sola raíz, este está arriba en el numerador, multiplicando y este está dividiendo. Entonces, las que la puedo cancelar. Por dentro de la raíz me va a quedar raíz de 2 por 2. 2 por 2 es 4, raíz de 4 es 2. Por eso saqué el 2 fuera de la raíz. Y el h multiplica el h mayúscula menos el h minúscula. ¿Mejor esa parte? Sí, profe, ahí es justo donde iba. Cuando Ok, ya lo bueno, pasó ok. al cuadrado, Listo. ya. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo acá. El 2 pasa acá a dividir. Y me queda raíz de h sobre h menos h. Elevo al cuadrado para eliminar la raíz. Entonces, d cuadrado sobre 4 es igual a h por h menos h. La h paso a dividirla, entonces me queda d cuadrado sobre 4 por h. Yo puse d cuadrado d cuadrado sobre 4 por 1 sobre h, que es lo mismo. H menos h. Y el h está restando, lo paso a sumar. Entonces d cuadrado sobre 4h más h igual a h. ¿Mejor? ¿O me estoy Ya, equivocando? profe, gracias. Qué pena. No, no pasa nada, no pasa nada. ¿Es claro, chicos? Chicos, Natalia, Juan, Ángela, María, David, Laura, César, Julián, Juana. ¿Es claro para todos? Entonces, bueno, esta es una mezcla. Es una mezcla. Yo ya preparé por ahí los ejercicios eh, propuestos de esta parte, pero más adelante los pongo. Cuando acabemos de ver el tema los pongo. Entonces, en algunos ejercicios es bueno hacer esa mezcla porque a veces en los libros tienen a veces la mala costumbre de que ven un tema y entonces es solamente sobre ese tema. Tal otro tema y solamente sobre ese otro tema y no los mezclan. Entonces, en el Serway, por ejemplo, dicen ejercicios de repaso, quiere decir que mezclo temas, ¿sí? Entonces, en este caso estoy mezclando conservación de la energía y lo que yo ya sé de cinemática que no se me tiene que olvidar. Entonces, en ese orden de ideas es bueno tener todo, conectar las cosas. Un error que les pasa a muchos profesionales es que sienten que las materias son independientes. Entonces, biofísica, eso es una materia, física mecánica. Física electromagnética es otra materia aparte, ¿sí?
estática es otra materia aparte. Transferencia de masa es otra materia aparte. Nunca conectan las cosas. Todo parece ser aparte porque los profesores no hacen el esfuerzo a veces de conectar las cosas. Todo está conectado a muchos niveles que uno ni se imagina, ni se imagina. Entonces, la idea es eso, que en muchos ejercicios mezclen las cosas, que vean que un problema de ingeniería química tiene que ver con física y viceversa a veces, ¿sí? Entonces, que todo puede estar conectado. Entonces, la idea es saber esos ejercicios que mezclo cosas para tener eso presente. Bien, bueno. Voy a borrarlo porque tengo una imagen ahí atrás. Si quieren tomarle pantallazo, si no se esperan al video, como quieran. Entonces lo borro a la 1, a las 2 y a las 3. La vez pasada que estábamos hablando, no estaban todos, pero el del profesor Lewis, que es famoso en el MIT para hacer una serie de experimentos. Entonces él hace el siguiente experimento, lo pueden buscar en internet. Una bola pesada se cuelga del techo con un alambre de acero. El instructor tira la pelota hacia atrás y se para contra la pared con la pelota contra su barbilla. Para evitar lesiones, el instructor debe soltar la pelota sin empujarla. ¿Por qué? Voy a hacer un diagramita de lo que dice ahí. Entonces tengo aquí la persona. Aquí hay un cable. Aquí. Él la suelta. O sea, casi que roza la barbilla. Voy a hacerla más grande. Voy a hacerla más grande. Entonces, casi que roza la barbilla. Él la suelta sin impulsarla. ¿Por qué no la debería impulsar? ¿Qué pasa si él la impulsa un poco? Le da energía extra y la bola llegará más alto. Efectivamente, le da energía extra y la bola llegará más alta. Muy bien. Entonces, si él la suelta con velocidad cero, la bola va a llegar a la misma altura. Pero si él le da un poquito de velocidad, cuando se devuelva va a llegar más alto y le va a hacer daño, ¿sí? Entonces él lo sufre. Tiene que estar seguro que no le dio ninguna velocidad. Pueden ver varios videos en internet. Por ejemplo, hay de un niño, estaban en una clase. Por suerte la bola no era tan pesada. El niño hace lo mismo, se devuelve, pasa la prueba, pero él no se da cuenta de lo siguiente, y es que apenas logra superar la prueba, él se mueve y la bola vuelve y regresa y le pega. Hay un video por ahí en internet. Por suerte no le pega con fuerza y le pega en la barriga. Pero entonces la bola vuelve también. Entonces él pasó la primera prueba, pero se movió. Entonces en el siguiente sí la bola le alcanzó a pegar. Entonces, si lo van a hacer en casa, tengan cuidado. Entonces, bien, Daniel, sí, esa era la idea. Entonces, bueno, ese es un clásico. Pueden buscar el video, es bien interesante. Este lo habíamos discutido con el grupo del viernes, voy a mencionarlo nuevamente en breve, y es que yo tengo diferentes fotos tomadas a instantes regulares de tiempo. Tengo una bolita blanca y una bolita negra, que la bolita negra cae sobre un plano inclinado, la bolita blanca cae sobre una curva, es como un semicírculo, y me doy cuenta que la bolita blanca cae más rápido. Aquí estaba la pregunta, lo contesto de una vez porque lo habíamos hecho con el otro grupo. Y es porque, ¿qué pasa lo siguiente? Para la bolita negra, la aceleración es constante. Es exactamente igual a, si no hay fricción, y si hay fricción es aproximadamente, bueno, G seno del ángulo, ¿sí? Donde el ángulo es el ángulo de inclinación, ¿sí? Para la bolita blanca, eso no pasa. La bolita blanca, uno puede mostrar que la aceleración, voy a pintarlo en otro color, en naranja acá, depende de este ángulo. Dependiendo del punto donde él esté, depende del ángulo que esté haciendo, ¿sí? De esta misma forma, de hecho, ¿sí? Entonces, en la primera parte, la bolita blanca tiene bastante aceleración. En la última parte, a medida que baja, la aceleración disminuye. Pero lo que está pasando es que ya al principio se acelera mucho, alcanza bastante velocidad y luego la aceleración es menor. Las velocidades de las dos bolitas son iguales al final. ¿Por qué son iguales? O sea, cuando las dos llegan al punto final, las dos velocidades son iguales porque venían desde la misma altura. Entonces, no importa la trayectoria, la velocidad final de las dos va a ser la misma. Sin embargo, eso no implica que el tiempo sea igual. La velocidad final es igual porque partían de la misma altura por conservación de la energía cinética de las dos, la final tiene que ser la misma, no importa la trayectoria. Sin embargo,
el tiempo de caída no es el mismo. El tiempo cambia por la forma de la trayectoria. Entonces, es mejor hacer una trayectoria semicircular, hacer un plano inclinado si uno quiere que baje más rápido. Habíamos discutido, no sé si está la persona que me dijo lo del cicloide, ¿está acá? ¿O no está acá? Julián, eso. Yo había dicho otra y no era. Finalmente es un cicloide. Tiene otro nombre, pero es un cicloide. ¿Cierto? Sí, cicloide es que se dice. Sí, ok, listo. Es que yo soy malo para los nombres, pero entonces hay muchas trayectorias posibles, ¿sí? Aquí les voy a poner la animación. Entonces, la roja es un cicloide. Fíjense tres trayectorias. Tres trayectorias. En esas tres trayectorias, la que llega más rápido es la roja. El tiempo que se demora el plano inclinado, de hecho, es el más largo, ¿sí? En este caso es más rápido dejarla casi que caer y que al final haga una curva y que toda la velocidad se transforme, la velocidad en Y se transforme en velocidad en X, que dejarla caer por el plano inclinado. Pero aunque no pareciera, ustedes digan, no, pero es que la trayectoria del cicloide, que es la roja, es más larga, ¿sí? ¿Cómo es que se va a demorar menos tiempo? Justamente se demora menos tiempo, y al principio se acelera, se acelera, se acelera, ¿sí? Y luego es suficiente para ganarle a cualquier otra curva. Este es un problema de lo que se llama cálculo variacional. Variacional. Cálculo variacional. Era un problema que perturbaba a Newton y a varios matemáticos. Entonces, ¿cuál es el tiempo mínimo? Uno, es como si uno hallara máximos y mínimos en, pero no en posición, sino en tiempo. Allá máximos y mínimos en tiempo, entonces uno busca la curva que mejor se ajuste para minimizar el tiempo de llegada acá. Ese es el cálculo variacional. Entonces, uno después de hacer unas cuentas bastante elaboradas, llega a que la curva que optimiza eso es ese cicloide, ¿sí? Es la mejor curva posible. Si ustedes quieren mandar un paquete de un lado a otro, suponiendo que no tiene fricción, ¿sí? Lo mejor no es un plano inclinado, es construir un cicloide y va a llegar más rápido. ¿Preguntas, comentarios? No. Bueno. El trapecista. El trapecista. Entonces, un artista circense del trapecio comienza su movimiento con el trapecio en reposo en un ángulo de 45 grados respecto a la vertical. La cuerda del trapecio tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál es su rapidez en el punto más bajo de la trayectoria? Entonces, este lo pongo aquí, es parecido a todos los anteriores, pero es un clásico. La cuerda mide L y el ángulo mide teta en general. Ahorita pues L va a ser 5 metros y teta va a ser 45, pero supongamos que es en general. Es claro para ustedes que si construyo este triángulo, la hipotenusa vale L, el lado opuesto vale L como está ahí, seno del ángulo, y el lado adyacente vale L coseno del ángulo. Entonces, es ese triángulo que yo subrayé ahí. Ahora, esta línea azul vale L, o sea, ese pedazo vale L. ¿Cuánto cayó? ¿Cuánto cayó? O sea, ¿cuánto va desde aquí hasta acá? Pues yo sé que el azul vale L y que el morado acá vale L coseno. Entonces, la altura que cayó, el H, es L menos L coseno. Factorizo el L y me queda 1 menos coseno de teta. Así determino cuánto cayó. Con el ángulo y la longitud de la cuerda yo puedo saber exactamente cuánto cayó. Repito, trazo un triángulo, rectángulo, la hipotenusa vale L, el opuesto vale L seno del ángulo, el adyacente L coseno, la longitud total de la cuerda, que es la línea azul que está ahí, vale L. Entonces,
Todo el pedazo completo vale L, le quito este otro pedazo y me da este pedacito de acá. Ese pedacito que llamo H. Ese pedacito es L menos L coseno, factorizo y me queda esa expresión que estaba ahí, que es L por 1 menos coseno del ángulo. ¿Es claro? A veces necesitan hacer un poquito de geometría. Ese, digamos que es algo que a veces aparece en algunos puntos, entonces, más que todo por eso lo ilustro. De ahí en adelante, pues es bien sencillo, pues solamente es conservación de la energía. Quiere decir que mi energía cinética, mi energía inicial, es energía cinética inicial, cero, supongamos que parte del reposo, ahí dice, más energía potencial, masa por gravedad por H, ya sé cuánto es H, energía final, estoy midiendo desde acá, entonces es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más energía cinética, energía potencial, qué pena, que es cero. La conservación de la energía me dice que energía inicial es igual a energía final. Entonces me queda que mgh es igual a un medio, lo mismo de siempre, b cuadrado. Las masas se cancelan, les insisto, esto es independiente de la masa, si no hay fricción. Y llego a que mi velocidad, pues es sencillamente 2 raíz de 2g por h, que no lo hemos visto muchas veces. Y en términos de mis variables, pues es raíz de 2g. Y h es esto que está acá, que es la longitud de la cuerda, que multiplica a 1 menos coseno del ángulo. Lo único que cambió fue el h, no hice nada más. Le puedo dar valores y bueno, obtengo ahí, ya les digo cuánto me da. 5.336 metros por segundo, si uno reemplaza los valores del ejercicio. 5.36 metros por segundo. ¿Ha sido claro? ¿Vamos bien? Que hoy están como callados, si me asustó. Duan, Juana, Linda, ¿vamos bien? Contestó Duan. Bueno, contestó bien, listo. Ok. Entonces, bueno, como se dan cuenta, en esto de conservación de la energía es más o menos lo mismo. Casi todas las veces. Luego veremos resortes, eso pues hace que podamos realizar. Ok, Linda, entonces 1 menos coseno, ok. Repito acá. Fíjate que lo que voy a subrayar en rojo es el lado adyacente, vale L coseno. Y la cuerda en total, aquí vale L, y pues cuando llega acá, pues vale el mismo L. Entonces, el azul, que es L, menos el rojo, me da la altura H, que es lo único que me interesa para hacer mi análisis de energía. Entonces, el azul menos el rojo me da ese pedacito entre estas dos líneas, H. Factorizo el L y me queda 1 menos coseno. Esto es lo que realmente necesitaba hallar del dibujo, esa altura, para expresarla en términos de las variables que yo tenía, que era la longitud, 5 metros, y el ángulo, 45 grados. ¿Mejor? Ok. Con esa altura hago mi análisis de energía, igual, y bueno, despejo. Fíjense que si escojo los ejes de una forma apropiada, me va a quedar raíz de 2GH. Raíz de 2GH. Bien. Ok. Este es algo que habíamos realizado, pero nosotros en este ejercicio lo que hallamos fue la aceleración y podíamos hallar también la tensión de dos masitas. Ahora, con la aceleración uno puede hallar la velocidad. Si supone que parte del reposo o tiene la velocidad inicial, puede hallar la velocidad. Aquí, con el análisis de energía, yo voy a llegar directamente a la velocidad. Entonces dice, dos objetos de masa m1 y m2 están unidos
Ahí dice resorte, pero eso no es resorte, es un error de... Es por una cuerda. Es por una cuerda, eso no es un resorte. Por una cuerda delgada que pasa sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura. El objeto de 5 kilogramos se libera del reposo a un punto H igual a 4 metros encima de la mesa. Determine la rapidez de cada objeto cuando uno pasa al otro. Determine la rapidez de cada objeto en el momento en que el de 5 kilogramos golpea la mesa, cuando más alto viaja el objeto de 3 kilogramos después de que el objeto de 5 kilogramos golpea la mesa, bueno, etcétera, etcétera. Lo primero es, yo quiero saber cuál es la velocidad de los objetos cuando están a la misma altura. Es decir, permítanme, me muevo por acá. Quiero que ustedes lo hagan, les voy a dar unos minutos para que lo hagan. Pero entonces, en algún momento, la masa M2 va a subir porque es más liviana que M1. Tal vez un poquito más abajito, bueno, M2. Y la masa M1 va a estar ahí, a la misma altura. A la misma altura. Ustedes me van a decir cuál es la velocidad de cada objeto en magnitud o bueno, también en dirección, ¿sí? Cuando están ahí, cuando están a la misma altura. Por favor, esa es la parte A. En la parte B, también quiero que lo hagan ustedes. Quiero saber cuál es la velocidad cuando el M1 toca la mesa y el M2 está por acá arriba. ¿Cuál es la velocidad de este? ¿Listo? Esto lo puedan hacer por análisis de energía, conservación de la energía para ese sistema. Aquí necesito una ligadura. Una ligadura. Aquí es justo antes de tocar la mesa. Cuando toco la mesa eso cambia, pero es justo antes de tocar la mesa, justo antes de tocar la mesa, ¿sí? Justo antes de tocar la mesa. ¿Cuál sería la ligadura en este caso? Aquí ya no hay aceleraciones, sino ¿qué es lo que me relaciona a los dos objetos? O bueno, piénsenlo, háganlo ahí, tienen 5 o 10 minutos para hacerlo y ya lo miramos. ¿Listo? Pura conservación de la energía. Pura conservación de la energía. Entonces, bueno, mírenlo ahí y ya regreso.
Bueno, aquí ya están discutiendo, me parece muy bien. Este es un ejercicio, digamos, tipo parcial, ¿sí? En el parcial, pues, no solamente nos voy a poner una sola masita, les pongo dos masitas, ¿sí? La energía total es la energía del sistema completo, o sea, tengo que considerar las dos masas, al inicio y al final, ¿sí? No independientemente para cada una, sino para las dos, porque es mi sistema completo. Entonces, ya lo miramos, sigan ahí trabajándolo y ya lo miramos. Bien, voy a cambiarme aquí de pantalla momentáneamente. Entonces, dejar de presentar. A los que les cambió la versión de Meet, ¿les parece que se ve mejor la presentación en general o no notan ningún cambio? ¿Qué me dicen? ¿Se ve igual? No sé, yo tengo la impresión de que se ve mejor, pero bueno. eh, Ustedes son los que me dicen. Listo. Entonces, bueno, ¿qué tendría que hacer, Juan Ángelo? ¿Qué tendría que hacer? Pues, profe, yo hice el análisis normal de energía que siempre hacemos de energía inicial versus energía final. Bueno, no versus, igual a energía final. Y lo que dice en vez de la altura, pues en el momento en el que se encuentran, debe tener más o menos una altura media, es decir, h sobre 2. Y pues ya de ahí despejé todo y me salió una velocidad. No Ok, sé si esté listo. bien realmente. Sí, sí. Yo pongo aquí, digamos, el cero. Voy a empezar a medir desde acá. ¿Sí? Pongo el cero aquí en esto. Y hago mi análisis de energía. Entonces, lo primero que calculo son mis energías iniciales. Mi energía inicial es la suma de las energías de cada una de las partículas, ¿sí? Entonces, la energía inicial de la masa 1 más la energía inicial de la masa 2. La energía inicial de la masa 1 solamente tiene energía potencial, parte del reposo, entonces es masa 1 por gravedad por altura. No tiene energía cinética, entonces no es más. La energía inicial de la masa 2 es cero porque estoy midiendo desde la mesa, ella está en el piso, entonces su altura es cero. Y su energía cinética también es cero porque parte del reposo. Entonces mi energía inicial es solamente M1GH. Mi energía final, pues es la energía final de 1 más la energía final de 2. La energía final de 1, entonces, ¿cuál es mi posición final? Van a estar a la mitad, a h medio. Se encuentran, pues, está a 4 metros, una baja a 2 metros, la otra sube 2 metros, porque la longitud de la cuerda es la misma, ¿sí? En ese sentido, digamos que eso es una ligadura, como alguien mencionó por acá. Dubán. Entonces, en ese sentido, pues la cuerda no se estira, quiere decir que lo que sube una baja la otra, ¿sí? En ese sentido, eso es una ligadura, ¿sí? Entonces, en masa 1, entonces para la masa 1 tengo un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, que sería mi energía cinética, más
masa por gravedad por h medios. ¿Sí? Esa es la energía final de la masa 1. La energía final de la masa 2 es un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. Fíjense que no importa el signo, es siempre al cuadrado, la magnitud, más masa 2 por gravedad por h medios. Aquí qué pena, uy, me equivoqué. Ah, no, ahí está bien, ahí está bien. Las dos están a esa altura h medios, ahí está bien, perfecto, perfecto. Estoy midiendo desde el piso. Yo puedo igualar esas dos ecuaciones y me voy a dar cuenta de lo siguiente. Tengo la masa, la gravedad, la altura, la masa, la gravedad, h medios, masa, gravedad, h medios es 2 y h es 4. Tengo la masa, pero tendría una ecuación y tendría dos incógnitas, las dos velocidades. ¿Qué pasa? Porque me falta una ecuación. Entonces hay una ligadura que yo no he anotado. ¿Cuál es la ligadura? Son diferentes en signo. Son iguales en magnitud, como dice Daniel, pero en sentido contrario. Entonces, como están al cuadrado, pues las dos son iguales. ¿Sí? Las dos son iguales, quitemos esto. Entonces, esta es la ligadura, digamos, que estamos utilizando acá. Las dos velocidades tienen la misma magnitud porque están atadas por la misma cuerda, ¿sí? Entonces se tienen que mover a la misma velocidad, sin embargo, pues tienen signos contrarios con el eje que acabo de poner ahí. Una va hacia arriba, la otra va hacia abajo, pero si la elevo al cuadrado, pues no pasa nada, entonces son la misma. Entonces a esas las llamo B1 es igual a B2, bueno, al cuadrado, y es igual a B cuadrado. Entonces hago conservación de la energía, que va a hacer que mi energía inicial es igual a mi energía final, y lo escribo por acá. Entonces llego a que MGH es igual a M1 B cuadrado más M1 G H medios más un medio de M2 B cuadrado más M2 G H medios. Listo. En esta ecuación la única incógnita que tengo es B. Voy a agrupar términos. Voy a pasar este acá. Voy a pasar este acá. Y voy a factorizar el B cuadrado medios. B cuadrado medios. Entonces aquí me queda M1G. Fíjense esto. Este menos este. Entonces tengo M1GH menos M1GH medios, los que voy a subrayar en verde. Pues es la mitad. Entonces esto me queda H medios. Este otro término que voy a subrayar ahora en rojo pasa a restar. Entonces me queda menos M2G H medios. Y es igual a factorizo el 1 medio, velocidad al cuadrado, la suma de las masas. La suma de las masas. ¿Claro hasta ahí? Igual a energía inicial a energía final. Igual a energía inicial a energía final. Y agrupo términos. Los que están en verde los simplifiqué. El rojo lo pasé a restar y agrupé el 1 medio con las velocidades al cuadrado. ¿Claro para todos hasta ahí? Chicos. Ok, bueno. Entonces, fíjense que esta ecuación me está diciendo, mire, es más o menos. El M1 perdió lo que pasa es que aquí, bueno, era este menos este. Es lo que perdió en lo que le queda a M1 de energía potencial, lo que es. Lo que le queda a M1 de energía potencial menos lo que ganó M2 de energía potencial es igual a la energía cinética. Yo puedo volver este acá y decir que lo que le queda a M1, bueno, no, los voy a confundir. La idea es que, bueno, ahí está la conservación de la energía, entonces M1 perdió parte de energía potencial y la energía potencial que perdió M1 se transformó en energía potencial para M2 y en energía cinética para los dos.
Repito una vez más. M1 perdió energía potencial porque cayó. Entonces, él perdió energía potencial, pero esa energía potencial se transformó en energía potencial para M2 y en energía cinética para los dos. ¿Listo? Y aquí solamente es despejar la velocidad. Entonces, sorry. Paso el 2 a multiplicar. Factorizo el G, factorizo. Bueno, el 2 se cancelan. Estos 2 se cancelan. Este 2 se cancela con este 2, con este 2. El G lo factorizo. Me queda M1 menos M2. Paso a dividir M1 más M2. Y esto me da B cuadrado. Saco raíz. Entonces me queda que la velocidad es exactamente esto. ¿Esa fórmula no les parece algo familiar? Y me faltó el H, El H. ¿No les parece algo familiar cuando analizábamos ese problema? Recuerdan que la aceleración en ese problema era G M1 menos M2 sobre M1 más M2. Están claramente relacionadas, Solamente que aquí aparece el H. Fíjense que yo tengo con la distancia, entonces tengo la velocidad, ¿sí? Y en el análisis de energía lo que yo hallo son velocidades, ¿sí? En el análisis de fuerzas lo que yo hallo son las aceleraciones. Yo puedo de uno llegar a la otra, ¿sí? Yo puedo, con mis ecuaciones de cinemática, por ejemplo, yo podría decir que Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y, suponiendo que parte del reposo, que parte de cero, menos un medio de GT cuadrado. Si esto es la altura que cayó, yo de ahí puedo, qué pena. Esto es más A. Con mis ecuaciones de cinemática, yo puedo hallar la relación entre la aceleración y la altura o la aceleración y la velocidad. Realmente yo quería la aceleración y la velocidad. Eh, Puedo hallar esto. B cuadrado es igual a velocidad final cuadrado, velocidad inicial cuadrado, más 2 veces aceleración por la altura. Sea más o menos, no sé, bueno, no me importa en este caso. Pero fíjense que si esta es cero, estos dos están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Pues yo llegaría a lo siguiente, a que mi velocidad final es igual a la raíz de 2a por h. Con esta ecuación, con la de velocidad final al cuadrado, recuerden que mi partícula parte con una velocidad inicial igual a cero. Si yo reemplazo la aceleración ahí, me queda... Me sobra un 2, ¿cierto? Mm, miento. Ok, mm, fui muy rápido ahí, pero bueno. Eh, Insisto, las dos están relacionadas. Olvidemos por este momento la posición que no me interesa. Me interesa la fórmula, la vuelvo y la copio acá. La fórmula y la vuelvo y la copio acá. La voy a copiar de otra forma. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Es un movimiento uniformemente acelerado. Aceleración. Y final menos Y inicial. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien hasta ahí de que esa sería mi relación entre mi velocidad inicial y mi velocidad final para un movimiento uniformemente acelerado en Y. Velocidad inicial igual a cero. Entonces, velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración, que es gravedad, m1 menos m2 sobre m1 más m2. ¿Quién es y final menos y inicial? Para, por ejemplo, puede ser la masa 1 porque esa es la que tiene aceleración positiva. La masa 2, qué pena, la masa 2. ¿Quién es y final menos y inicial? Para la masa 2. No es h. ¿Quién es y final menos y inicial para la masa 2?
H medios, H medios. Fíjense que la masa 2 subió H medios, la masa 1 bajó H medios, no bajó totalmente, que fue lo que hallamos. Entonces, H medios. Ahí está el 2 que se cancelan y me queda esto es igual a, esto implica que saco raíz, velocidad final es igual a la raíz de G M1 menos M2 sobre M1 más M2 por H, que es justamente esto que está acá. Si yo saco la aceleración, pues claramente puedo sacar la velocidad, ¿sí? Con las variables que me dan y los dos tienen que ser consistentes. Mi análisis de energía tiene que ser consistente con mi análisis de fuerzas. El análisis de energía es ideal, a veces es más sencillo. Adicionalmente, me da directamente la velocidad. Si yo no quiero la aceleración, él me da directamente cuál es la velocidad, con una distancia, con una distancia. ¿Es claro hasta ahí? Bien, claro para todos, seguro. Ahora voy a hacer algo diferente con este mismo ejercicio. Alguien me podría decir, bueno, supongamos que yo no sé cuánto es la aceleración y tengo esta expresión, la vuelvo y la copio acá. Tengo que la velocidad, llamémosla en función del tiempo, bueno, no en función del tiempo, pero la velocidad en función de h, igual a raíz de g m1 menos m2 por h sobre m1 más m2. Quiere decir que si mi altura, si lo que cayó es, yo sé que cayó h medios, pero bueno, ahí está el h medios implícito, ¿sí? Si h es 2 metros, pues cayó 1 metro o subió 1 metro. Si h es 6 metros, subió 3 metros. Si h es 10 metros, subió 5 metros. Entonces, dependiendo la altura que subió la masa m2, él va a tener una velocidad. ¿Todos de acuerdo? Que dependiendo la altura que sube, dependiendo del h, ¿sí? Va a tener una velocidad. Entonces, ¿será que yo de esa expresión puedo sacar la aceleración? Y si es así, ¿cómo? Con esa expresión, ¿será que se les ocurre cómo sacar la aceleración? Nadie. ¿Quién se inspira? La derivada, ok. ¿Y derivada con respecto a qué? Mm, yo sé que la velocidad es función de h, pero si yo derivo la velocidad con respecto a h, pues tengo un problema porque eso no es igual a la aceleración, ¿sí? Entonces no voy a poder sacar la aceleración. Tendría que ser la derivada con respecto al tiempo. Vamos a derivar con respecto al tiempo y vamos a sacar la aceleración. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, pues si derivo la velocidad con respecto al tiempo, no importa que la velocidad sea función de h, ya les digo por qué. Entonces voy a derivar la velocidad con respecto al tiempo. Esto nunca lo hacen los libros. Entonces yo sé que eso por definición es la aceleración. El problema es que la velocidad es función de h, ¿sí? Pero h es función del tiempo. Lo que cae, lo que sube la partícula es función del tiempo. Y yo sé que la derivada de h con respecto al tiempo, ¿cuánto es? ¿Alguien me dice cuánto es la derivada de h con respecto al tiempo? ¿Cuál es la derivada de la altura con respecto al tiempo?
No voy a haber escogido H, pero bueno. Es la velocidad en sí, pero fíjense que si que mi H es ¿cuánto sube la partícula? ¿Cuánto sube la partícula? ¿Cuánto sube la partícula? Si lo que yo les decía, si mi H es 10 metros, mi partícula sube 5 metros, ¿sí? Es decir, yo tengo H, pero la posición de la partícula es H medios. O sea, Y es H medios. Lo que sube la partícula, la posición de la partícula. La posición de la partícula es Y medios. Entonces lo voy a cambiar aquí, porque si no vamos a tener un error. Y entonces en función de Y, H es 2Y, 2Y, donde Y es la posición de mi partícula. Repito, cuando H es 10 metros, la posición de mi partícula, mi masa subió la mitad, que es 5 metros, 5 metros. Yo debí haberlo hecho con Y, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, pero no importa. Cuando mi masa baja, como en el ejercicio, baja 4 metros, cuando mi altura inicial es 4 metros, mi masa sube 2 metros. Entonces, una cosa es H y otra cosa es la posición de la partícula. ¿Cómo están relacionados? Dos veces la posición de la partícula es el H. Yo lo que quiero derivar realmente es Y, es Y. Entonces, la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, la velocidad. Ahora sí lo voy a hacer. Entonces, derivo esta expresión con respecto al tiempo. Todo es constante salvo Y. Entonces, saco el Y, como dice por acá Juan Ángelo. Si es Juan Ángelo, lo saco de la raíz. Entonces, todo es constante. Vuelvo y copio lo mismo. Raíz de G M1 menos M2 sobre M1 más M2. Esto es una constante. El 2 también lo pongo aquí dentro de la raíz. Pongámoslo acá, el 2. Saco la raíz de Y y la derivo. Y la derivo. La raíz de Y, ¿cuál es? Entonces, la derivada de la raíz de Y, lo voy a copiar aquí. La derivada de la raíz de Y con respecto al tiempo. ¿Cómo hago esa derivada? Entonces, la constante, llamemos esto, para no escribir tanto, llamemos esto K. Entonces, K. ¿Cómo hago esa derivada? ¿Alguien me dice cómo hacer esa derivada? ¿Cómo derivo eso que está ahí? ¿Qué regla utilizo? La regla de la cadena. Entonces, es derivar esa raíz de Y con respecto a Y por la derivada de Y con respecto al tiempo. Entonces, el K, que es todo eso que yo copié ahí. La derivada de raíz de Y, pues entonces bajo un medio. Y, un medio menos uno es menos un medio, entonces me queda raíz de Y abajo. La derivada de Y con respecto al tiempo es la velocidad. La velocidad. ¿Claro para todos hasta ahí? Cogí mi velocidad, la derivo con respecto al tiempo. Para derivarla con respecto al tiempo tengo que derivar ese raíz de Y con respecto al tiempo. Y es función del tiempo, que es mi posición. Hago reglo de la cadena, la derivo con respecto a Y y hago la derivada de Y con respecto al tiempo. Al hacer la derivada de raíz de Y me da 1 sobre 2 raíz de Y la derivada de Y con respecto al tiempo me da la velocidad. Yo sé que no es tan claro, yo sé que no es tan claro. Y lo que hago ahora es reemplazar. Entonces mi aceleración es K, que es raíz de 2G M1 menos M2 sobre M1 más M2 por un medio de raíz de Y por la velocidad, pero mi velocidad la tengo allá arriba. Mi velocidad es justamente mi expresión inicial, que voy a poner en este cuadrito rojo. La reemplazo ahí, entonces me queda raíz de 2G M1 más menos M2
menos M2 sobre M1 más M2 ¿por qué? ¿Por qué? Por Y, por Y, por Y, por Y, por Y. Si simplifico, me doy cuenta que este raíz de Y mata a este raíz de Y. Las raíces son exactamente iguales, salvo que tengo, bueno, tengo este raíz de 2 con raíz de 2 me da 2 y mata este 2. Y ahora sí las raíces son completamente iguales, entonces me queda esa raíz al cuadrado, que es justamente G, M1 menos M2 sobre M1 más M2, que era Profe, justamente mi aceleración. ¿Pregunta? no, reemplazamos en la de la velocidad, reemplazamos h por y de una vez, ¿cierto? Es que me perdí porque C2 no Sí, estaba sí, sí, antes. sí, sí, Es aquí, decir, sí, sí. profe, la Este verdad, 2Y era H y este es un sí, 2Y. Ese era H. ok. Es que, bueno, sí entendí hasta ahora, solo que me confundió la parte en donde pasamos de H a Y, porque Sí, como hemos comenzado el ejercicio resolviendo con H medios, que era la altura en donde se encontraban y no una altura variable, ya me confundí. sí, no, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Fíjese lo siguiente. Ahí yo podría haber resuelto el ejercicio con respecto a lo que subió la partícula, ¿sí? Con respecto a lo que subió. ¿Cuánto subió la partícula? En ese caso fue H medios. ¿Estamos de acuerdo? Juan Ángelo. En ese ejercicio Sí, lo que señor. subió la partícula fue H medios, ¿sí? ¿Aló? Sí, Juan. profe, sí. Sí, sí, No, sí, no sé ok. si me escucha. Sí. Sí, no, no lo había escuchado. Entonces, bueno, en ese ejercicio lo que subió la partícula es H medios. Yo lo podría haber resuelto en general para un Y general y era esto. Es cierto que nosotros lo hicimos en un caso particular, en un punto particular, pero yo lo podría haber hecho en general y debería ser algo de esa forma en el que ¿cuánto subió? Subió una altura Y, entonces está dado por esa expresión. ¿Listo? Porque yo necesito realmente es la posición de mi partícula, no el H fijo que está ahí. Entonces, lo que yo realmente necesitaba era cuál era la posición de mi partícula en función del tiempo. Yo lo podría haber resuelto eh, utilizando el Y en vez del H desde el principio. O sea, subió una altura Y, la otra bajó una altura Y y hago todas mis cuentas. Es cierto que como lo hicimos inicialmente solamente era un punto en particular. Ahí yo estoy abusando del ejercicio, pero lo podría haber hecho en general con lo que subiera Y llegaba a esa expresión. Más o menos. El problema fue mío, que yo empecé con el caso particular y debí haberlo hecho en general primero y para poder llegar a esa expresión. Igual, lo que yo quiero que les quede es lo siguiente. Nunca lo mencionan en los libros, pero yo puedo llegar de una a la otra. Fíjense, si yo hago un análisis de fuerza, llego a esta aceleración. Calculo la velocidad. Con esa velocidad, con esta ecuación de velocidad y aceleración, pues puedo llegar a mi fórmula de velocidad en general. Si por el contrario, yo hago un análisis de energía y llego a la velocidad y quisiera hallar la aceleración, puedo hacer esa vuelta increíblemente larga, que es derivar por regla de la cadena. Digo, bueno, tengo mi velocidad en función de mi altura, de mi posición Y. Derivo con respecto al tiempo, tengo mi aceleración, hago la regla de la cadena para esa posición, me vuelve y me aparece la velocidad, vuelvo y coloco esa velocidad acá y llego finalmente a mi aceleración. Es una vuelta increíblemente larga, nunca se la hace nadie, ¿sí? Pero el punto es que yo puedo hacerlo. Puede que algún día se lo encuentren en su vida de que venga, pero es que yo no tengo velocidad en función del tiempo o hay dos variables. Yo tengo velocidad en función de otra variable, pero esa otra variable está relacionada con el tiempo. Entonces, con mi regla de la cadena, yo puedo recobrar la derivada que yo necesitaba. Fíjense que en esta expresión en ningún momento apareció el tiempo. O sea, esto no depende explícitamente del tiempo. B depende del tiempo y Y depende del tiempo y tengo la relación entre estas dos. Sin haber utilizado el tiempo y con la regla de la cadena, yo pude hallar la aceleración. Esto no va a ir en un parcial, solamente lo quería hacer, usualmente lo hago.
Debí haberlo hecho de otra forma, pero bueno, demasiado tarde. Preguntas, comentarios. Explotó la cabeza. El miércoles lo haré de otra forma. ¿Sin comentarios? No comentarios. Bueno, hay que verlo una vez en la vida. Si miran los libros, le insisto, no, ellos no lo hacen. Entonces siempre queda la desconexión entre, venga, pero pues yo obtengo velocidad, pero no obtengo la aceleración y yo podría hacerlo a partir de derivadas con expresiones complicadas, etcétera. Siempre podría hacer ese tipo de análisis y debe ser consistente. Todo siempre debe ser consistente. Lo interesante, lo bueno de las ciencias es que son los razonamientos tienen que ser consistentes. Si yo hago cinemática o hago análisis de energías, me debería dar lo mismo, ¿sí? Puede que la relación entre las dos no sea obvia, pero debería dar lo mismo. Bien, voy a terminar con un último temita. Eh, es lo siguiente, eso no va en un parcial, etcétera, ¿sí? Solamente es para que no se asusten. Eso no lo preguntaré nunca, pero lo hago. Lo voy a haber hecho de otra forma, eso sí. Listo, ahora, cuando nosotros tenemos que la fuerza gravitacional mm, es la única que estaba actuando, pues tengo mi conservación de la energía. Pero yo podría tener otras fuerzas que hacen trabajo. Entonces, mi trabajo total podría deberse no solamente a la fuerza gravitacional, sino también a otras fuerzas. ¿Cuáles son esas otras fuerzas? Pueden ser cualquier fuerza. Puede ser una cuerda, puede ser la fricción, puede ser un resorte que está jalando una masa, puede ser una fuerza de fricción, de fluidos, puede ser la fuerza de un motor, cualquier cosa. Entonces, para hacer un análisis más completo, lo que yo hago es separar. El trabajo total lo separo en el trabajo hecho por la fuerza gravitacional y el trabajo hecho por las otras fuerzas. Yo sé que el trabajo total es igual, que es esto, la suma de esos dos, es igual a la diferencia de las energías cinéticas. El trabajo total es igual a la diferencia de las energías cinéticas. Sin embargo, el trabajo hecho por la fuerza gravitacional, como habíamos visto, es menos delta U. Menos delta U, que es la diferencia entre las energías. Entonces es U inicial con el menos, que ya lo coloco, U final. ¿Sí? U inicial menos U final, o si lo quieren ver como menos U final menos U inicial. ¿Sí? El delta U es U final menos U inicial, pero menos delta U es U inicial menos U final. Entonces me queda esta expresión, la voy a copiar acá. El trabajo hecho por las otras fuerzas más la energía potencial inicial menos la energía potencial final, que es el trabajo hecho por la fuerza gravitacional, es igual a la energía cinética final, en este caso 2, y energía cinética inicial. Yo voy a reagrupar los términos. Reagrupemos entonces el trabajo hecho por otras fuerzas, paso este acá, me queda igual a U final más K final menos eh, U inicial menos K inicial. Las voy a reagrupar. Pasé el U a restar, el U inicial, el U final a sumar. Esto me queda U final, bueno, las voy de hecho a reorganizar. K final da lo mismo, K final más U final, menos que multiplica a K inicial, factorice un menos, más U inicial. ¿Alguien me puede decir qué es esa última expresión?
No es exactamente la conservación de energía, pero era nuestra expresión para la conservación de energía. Esto sería mi energía mecánica, en la que yo considero pues solamente energía cinética y energía potencial. Mi energía, eh, pongámosle aquí M, mecánica final menos energía mecánica inicial. Realmente el mecánica es, en este caso solamente estoy considerando, podría haber mecánica de otro tipo, pero bueno, aquí estoy considerando, esa EM es cinética más energía potencial gravitacional. Entonces, fíjense lo que yo acabo de llegar. Si hay otras fuerzas, esta diferencia no es igual a cero. Si no hubieran fuerzas, si esas fuerzas son iguales a cero, estas dos serían iguales a cero y la energía se conserva. Pero si hay fuerzas que realizan trabajo, esa diferencia ya no es cero. Es decir, mi energía final, como la estábamos hallando, menos mi energía inicial, como la estábamos hallando, no va a ser igual a cero si tengo fuerzas que realizan trabajo. Si, por ejemplo, hay fricción, si esta fuerza es de fricción, quiere decir que la diferencia entre la energía final y la energía inicial es diferente de cero y yo estaría perdiendo energía porque eso se va en este trabajo hecho por esa fuerza de fricción. Ya mi diferencia entre mis dos energías no es igual a cero. Si no es igual a cero, no se están conservando. ¿Sí? Lo que puede pasar y que va a pasar más adelante es que a veces ahí se transforman en energías como la de un resorte y esas también se van a conservar. O sea, yo reescribo esto eh, y la meto acá. Ya lo vemos mucho más adelante, pero hay energías que están ahí y que aún así la energía total mecánica se conserva, en la que ya tengo energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, energía potencial eléctrica, etcétera. Si yo considero todas esas energías, puedo escribir una conservación de la energía. Sin embargo, eso no lo puedo hacer siempre. Hay fuerzas como la fuerza de fricción que no puedo pasar a este lado. No puedo incorporar dentro de una energía final y una energía inicial. Son fuerzas que yo llamaré disipativas. Entonces, cuando yo tengo algunas fuerzas de ese tipo, mi energía no se va a conservar. ¿Sí? De mi sistema, de mi masa, etcétera. Del universo se conserva, pero de mi masa no se conserva. Voy a mostrar con un ejemplo cómo es que se trabaja ahí. Me voy a cambiar de aquí de la otra pantalla. Este ejemplo es bastante ilustrativo. Entonces, bueno, vamos a considerar cuando hay otro tipo de fuerzas. Por ejemplo, tengo un plano inclinado con fricción. Deseamos subir una caja de 12 kilogramos deslizándola por una rampa de 2.5 metros, inclinada a 30 grados. Un obrero, sin considerar la fricción, calcula que puede subir la caja por la rampa dándole una rapidez inicial de 5 metros en la base y soltándola. ¿Sí? Entonces, si no hubiera fricción, él dice, bueno, yo la lanzo ahí con 5 metros y eso subiría. Sin embargo, hay fricción. La fricción no es despreciable. La caja va a subir solamente 1.6 metros y se va a detener y luego se va a deslizar de regreso. Entonces, suponiendo que la fricción que actúa sobre la caja es constante, calcule su magnitud, qué rapidez tiene la caja al volver a la base de la rampa. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar en este ejercicio es que yo tengo una energía inicial, pero mi energía final no va a ser igual. No va a ser igual a mi energía final porque hay una fricción y eso me va a disipar energía. Parte de la energía se va a transformar, se va a disipar en calor, en otras formas de energía, ¿sí? Y ya no va a estar en energía cinética, energía potencial. ¿Cómo trabajamos estos ejercicios? Pues los trabajamos de la misma forma. Decimos, bueno, energías iniciales. ¿Quién me dice cuánto es la energía inicial?
El obrero lanza la caja desde la base. Bueno, voy a poner aquí el eje. Aquí está el cero. ¿Cuánto es la energía inicial? Solamente es energía cinética. Bien. Es un medio de la masa por la gravedad. Voy a poner de aquí una vez los datos. Es 12 kilogramos. Que menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y 5 metros por segundo al cuadrado. Esa es mi energía inicial. Mi energía final. Mi energía final. Mi energía cinética es cero porque mi velocidad final es cero. Entonces solamente tiene energía potencial, que va a ser la masa por la gravedad por la altura. La altura, como está aquí en el dibujo, es de 0.8 metros. 0.8 metros, que la puedo sacar del triangulito ahí y sería que 0.8 metros es igual a 1.6 metros por seno de 30. ¿Sí? Si ustedes calculan, bueno, ahí estaba la hipotenusa, ahí está el ángulo, pero ya me están dando la altura en el dibujo. En el enunciado no me la daban, pero la podría calcular a partir de ahí y me da exactamente 0.8. Eso es lo que sube la caja. ¿Listo? Ahora, energía inicial. ¿Cuánto me da esa operación? 6, 30, no, 25, 150. 150. La energía final. ¿Cuánto me da la energía final? 94 o cuánto me da? Pongamos 94 joules aproximadamente. Listo. Es claro que las dos no son iguales. Yo tenía una energía de 150 joules cuando lancé la caja y cuando llegó arriba solamente tiene 94 joules. La energía cinética se transformó en potencial, pero parte se perdió por el camino. Mis dos energías no son iguales. No son iguales, entonces ahí me están diciendo pues que hay fricción. Yo quiero calcular cuál es la magnitud de la fricción. Entonces digo, bueno, ¿cómo calculo eso? Hagamos un diagramita. Cuando la caja aquí está en algún punto, las fuerzas que están sobre la caja es el peso, que no me, bueno, no me va a importar. La fuerza de fricción va en este sentido. La fuerza de fricción va en este sentido. Y la fuerza de fricción es fricción cinética y es el coeficiente de fricción cinético por la normal. Realmente aquí me están preguntando, es solamente la magnitud de la fuerza de fricción, no me están preguntando ni la normal ni el coeficiente de fricción. Entonces, solamente me están preguntando FK, no me están preguntando el coeficiente de fricción. Entonces, yo sé que mi fuerza de fricción va en esa dirección. Ahora, mi desplazamiento es desde que comenzó la caja a subir hasta que llegó a la parte de arriba, o sea, desde que estaba aquí abajito hasta que llegó a la parte de arriba. Yo quiero calcular el trabajo hecho por la fuerza de fricción. ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Para calcular el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Restar la diferencia de energía potencial que tenemos, esa sería la energía, y luego esa energía es igual a trabajo, trabajo es distancia por fuerza, dividiríamos esa, digamos, energía potencial que tenemos, que es igual a una energía, entre la distancia y eso nos daría la fuerza. Bien, bien, esa es la idea. Solamente quería que me dijeran cómo calculo a partir de mi fuerza. Es fuerza por distancia. Pero entonces, la fuerza de fricción se opone al desplazamiento, al movimiento. Y el desplazamiento lo voy a pintar aquí en verde, va hacia acá. La fuerza de fricción está en morado y el desplazamiento está hacia allá. Entonces tengo que hacer el producto punto de mi fuerza de fricción con mi desplazamiento. Como el ángulo entre los dos es 180, van en sentidos contrarios, pongo un menos. ¿Qué me queda? Es menos, es, bueno, la magnitud de uno por la magnitud del otro por el coseno del ángulo entre los dos, el coseno de 180, que es menos 1. Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción por la magnitud del desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento?
1.6 metros. 1.6 metros, que es lo que subió a través de la rampa, entonces 1.6 metros. Ese es el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Ahora, ¿cómo relaciona las dos cosas? Yo sé que la fuerza de fricción hizo un trabajo, yo sé que mis diferencias de energía no son iguales, pero lo que me dice el teorema de trabajo de energía, ya con otras fuerzas que no son solamente la gravitacional, es que las otras fuerzas, el trabajo hecho por las otras fuerzas, que en este caso es la fuerza de fricción, es igual a la diferencia entre las energías, entre la energía final y la energía inicial. Es decir, 150 joules menos 94 joules, que me da 56 joules. Sí, 56 joules. Entonces la diferencia en energías es 56 joules. Qué pena, me equivoqué. Las escribí al revés. Las escribí al revés. Es energía final es 94, energía inicial es 150, 150. Es menos 56 joules, menos 56 joules. Saco las final menos inicial, 94 menos 150, y me da 56 joules. Ese es el trabajo hecho por la fuerza de fricción, pero el trabajo hecho por la fuerza de fricción es esto que está aquí, que es esto que está aquí. Entonces, eso es justamente menos la magnitud de la fuerza de fricción, que es lo que me están preguntando, por 1.6 metros. El menos con el menos se van y me queda que la magnitud de la fuerza de fricción es 56 joules sobre 1.6 metros, que me da 35 newtons. 35 newtons. De hecho, Listo. profe, ahora que lo pienso, si sacamos la fuerza normal teniendo el peso del objeto, también podríamos sacar el coeficiente de una vez, ¿no? Sí, Bueno, pueden sacar el coeficiente de fricción, efectivamente. Si yo tengo, ya que tengo la fuerza de fricción, la normal es solamente el peso de la caja, la componente. Recuerden que la normal para el plano inclinado, yo descompongo acá, ta, ta, ta. Lo pueden hacer, lo hicimos en clase, es mg coseno del ángulo. Tengo el ángulo, tengo la gravedad, tengo la masa. Con la normal podría sacar el coeficiente de fricción. Por favor, háganlo y me dicen cuánto es el coeficiente de fricción. Ya con este ejercicio termino. ¿Alguien confirma? Cambiaron, bueno, 102 no puede ser, sería demasiado grande. Yo sé que la fuerza de fricción es igual a mu sub k por la normal, que es m coseno del ángulo. Quiere decir que mu sub k es fuerza de fricción sobre mg coseno del ángulo. El ángulo es 30 y la masa es 12. 0. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, chicos? 35 newtons dividido 12 dividido 9.88 y por coseno de 30. 0.34, ok, 0.34. Ese es el coeficiente de fricción. Entonces, efectivamente, puedo a partir de ahí sacar el coeficiente de fricción. Ahora, en el ejercicio me dicen, bueno, ahora la caja se devuelve. La persona lanza, bueno, ahí está, no lo ven, pero la caja se devuelve. Cuando se devuelve, también se disipa por fricción. Se disipa energía por fricción. En este caso, cuando la caja se devuelve, lo voy a pintar por aquí. Cuando la caja se devuelve, pasa que
La caja va hacia abajo, es una distancia, pero la fuerza de fricción va hacia allá, es decir, el desplazamiento es hacia acá y la fuerza de fricción cambia de dirección. Cuando la caja va descendiendo, la fuerza de fricción cambia de dirección. Eso es un hecho con las fuerzas a veces disipativas, que no tienen el mismo sentido. El peso, por ejemplo, el peso siempre va hacia abajo. No importa si la caja está subiendo o está bajando. Sin embargo, la fuerza de fricción no. Si la caja va subiendo, la fuerza de fricción va hacia abajo. Y si la caja va bajando, la fuerza de fricción va subiendo. ¿Sí? Va subiendo con el plano. Entonces, siempre tiene un menos. Si se fijan, el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza de fricción siempre ahí va a tener un menos. Si tiene un menos, me va a hacer un trabajo negativo, quiere decir que le quita energía al sistema. Le quita energía al sistema. En este caso, les hago una pregunta. ¿La fuerza de fricción depende de la velocidad de la caja? La fuerza de fricción no depende de la velocidad de la caja. No depende de la velocidad de la caja. Quiere decir que el trabajo que yo perdí por la fuerza de fricción cuando iba subiendo, o sea, la energía que yo perdí, no el trabajo, la energía que yo perdí cuando la caja iba subiendo, es la misma energía que voy a perder cuando vaya bajando. ¿Por qué? Porque la magnitud de la fuerza de fricción es la misma, porque depende del coeficiente de fricción que es constante y la normal que es constante. El desplazamiento cuando va bajando es el mismo, porque es 1.6 metros, subiendo o bajando, 1.6 metros. Aquí está este menos porque el ángulo entre los dos es 180. Quiere decir que el trabajo que hago eh, cuando la caja, el trabajo hecho por la fuerza de fricción, cuando la caja está bajando, vuelve a ser menos 56 newtons, 56 joules, qué pena, 56 joules. El trabajo hecho por la fuerza de fricción cuando la caja sube es exactamente igual al trabajo hecho por la fuerza de fricción cuando la caja baja, pero, le estoy restando, ¿sí? Es decir, mi energía inicial, miren este análisis. Mi energía inicial en el instante inicial eran 150 joules. Cuando subió, la caja perdió 56 joules. Cuando baja, la caja pierde otros 56 joules, eso por fricción. En total, mi caja perdió 112 joules por fricción, 56 subiendo, 56 bajando. Quiere decir que la energía final que tiene la caja cuando regresa al punto de partida es 150 menos 112, que es 38. 38 joules. Lo voy a escribir en azul. 38 joules. 38 joules. ¿Es claro ese análisis? Tenía 150, perdí 56 cuando la caja subió, perdí otros 56 cuando la caja bajó. Mi energía final es 38. Esa energía final ¿en qué forma está? Cuando la caja vuelve al punto de partida. O sea, la persona lanza la caja y se devuelve. Esos 38 joules está en cinética, como dice. ¿Sí? Si está en cinética, yo puedo encontrar cuál es la velocidad de la caja al final. La velocidad de la caja, pues entonces tengo 38 joules, es igual a un medio de la masa, 12 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Si despejo de ahí, me da, bueno, ustedes me dicen cuánto me da. 2.5. 2.5. 2.5 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, con un análisis de energía yo puedo saber cuál es la velocidad final. Él la lanzó, creo que eran 5, sí. La lanzó con 5 metros y cuando se devolvió tiene solamente 2.5 metros por segundo. Ahí es una coincidencia que sea la mitad. Podría ser 3 metros por segundo o 1 metro por segundo. Solamente una coincidencia que sea la mitad. No tiene ninguna razón de fondo para que sea la mitad. Depende del coeficiente de fricción, depende, bueno, de la normal, etcétera. Entonces tengo que mi velocidad final cuando regresa es de 2.5. Ya para terminar, solamente hago esto y les muestro un dibujo que se los había mostrado también en el miércoles. Alguien preguntó, en las diapositivas está resuelto el ejercicio. Tan, 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 tan. Entonces,
¿Qué pasa con la fricción? Esto es como la caja, como si fuera la caja. Cuando algo se desliza, pierde energía por fricción. Y lo que hace es calentar, esta es una cámara térmica, lo que hace es calentar el piso. Ahí se ve la línea, la persona está pues más caliente que las ruedas y el ambiente, calienta el piso, esa energía se transforma en energía térmica y además se calienta la llanta, se calienta la llanta. Entonces, cuando algo se desliza, esa energía se transforma en energía térmica, en energía térmica. Las moléculas de la llanta, las moléculas del piso, aumentan su energía cinética y se va disipando en esa forma de energía. La energía del universo no se disipa, se conserva, pero si yo miro solamente la bicicleta, yo veo que pierde energía cinética. La energía cinética de la bicicleta en sí, del movimiento traslacional, de que la bicicleta se mueve de un lado a otro, se disipó en el movimiento molecular del piso, de la bicicleta, de las partículas que hay, y se calienta. ¿Listo? A eso, en eso es que se transforma esa energía. Esa energía está ahí, pero pues se disipó, se perdió para fines prácticos. ¿Sí? Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno. Bien, espero que haya sido claro. Ahí continuamos con el tema de energías. Por favor, lean el capítulo. La siguiente, el miércoles, repetiré esta misma clase y nos veremos el viernes nuevamente con ustedes. Creo que no es más. ¿Algún comentario antes de terminar? Sí, el miércoles repito la clase, Juana, porque es claro que no todos podían hoy, no todos